eso sí, o sea, sexualmente estaban, como decía, fuera de un control, por eso eran peligrosas y seguramente por eso amenazaban el orden, ¿no? Porque o eran, por ejemplo, hijas ilegítimas fuera del matrimonio, o habían mantenido relaciones fuera del matrimonio, por lo tanto habían tenido una prole, una descendencia bueno, pero eso sí fue un fenómeno bastante general. Muy difundido, pero de todas maneras eso, entonces, que fuese general no las protegía, que fuese general en una coyuntura crítica, como fue probablemente el siglo XVII, las hacía vulnerables igual. O sea, por más general que fuera, cuando las mujeres podían amenazar o convertirse en chivos expiatorios ante un conflicto de otra categoría, igual, ¿no? O sea, la sexualidad fuera de las normas tan aceptadas por por todos los grupos sociales se convertía en un agravante, ¿no? Sobre todo en la esfera pública, como sucede también actualmente, ¿no? Entonces, no fue un fenómeno masivo, pero sí hay, podemos decir que hay como una concentración en un periodo donde el mundo andino, por ejemplo, también está movilizado, removido, ¿no? Coincide con una etapa donde los visitadores, donde los extirpadores de idolatrías también están muy interesados por reprimir cultos locales andinos, ¿no? Entonces, de pronto eso puede ser como un efecto de eso, y también como un efecto de un recrudecimiento de la persecución en España, ¿no? Pero, por ejemplo, no se queman brujas en el Perú, ¿no? Han quemado, sí se quemaron mujeres, quemaron mujeres judaizantes, ¿no? Por poca tortura sí se tortura a beatas, por ejemplo, ¿no? Mujeres que están más asociadas a lo que es problemas con el dogma, con la blasfemia, con el pacto con el demonio, etcétera, ¿no? Pero curiosamente la única bruja que se quemó en el Perú fue después de la colonia, en el siglo XIX. Encontré un caso ya me olvidé, no sé si es en... No es tan lejano, creo, ¿no? En Huamantanga o en la Sierra de Piura. Huamantanga es por Canta, ¿no? Pero una comunidad... no sé cómo, un pueblo en el campo, ¿no? Quema a una mujer por bruja. Curiosamente, absolutamente fuera del momento que no se lo esperaría. Vea, este libro del martillo de las brujas, ¿no? Este famoso libro permitió eslabonar los 3 elementos básicos de todo este fenómeno: el maleficio, el pacto con el diablo y la herejía. Entonces, el maleficio era la relación de un ser humano con la bruja. El pacto con el diablo era la relación de la bruja con el diablo. Y la herejía era la relación de la bruja con alguna de las verdades que debían ser absolutamente creídas como fe universal y católica, ¿no es cierto? Y que si usted niega una de estas verdades reveladas, entonces comete el pecado de herejía. Entonces, el maleficio, ¿no es cierto? Las cosas que puede hacerle la bruja a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un pacto con el demonio, ¿no es cierto? Y esto a la vez configura el delito de herejía, ¿no? Entonces, estas 3 cosas eran suficientes para perseguir, eran suficientes en el sentir de la Iglesia Católica, lógicamente, ¿no? Porque imagínese usted qué significaba ahora esa triple división que hace el Código de Derecho Canónico. Bueno, es simplemente una cuestión de carácter formal, ¿no? Pero antes no. Antes no. Le voy a contar después una anécdota para que vea cuán informal es ahora eso de dividir, ¿no?, a los transgresores en herejes, cismáticos y apóstatas. Hereje es uno de los que niega una de las verdades fundamentales de la religión católica, uno de los dogmas. Si usted lo niega, es un hereje. Cismático es el que desconoce la autoridad del Papa y el que no quiere someterse al Papa. Ese es un cismático. Y apóstata es el que renuncia definitivamente a la fe católica y se va, ¿no es cierto? Ese comete, pues, apostasía. Y un día
conversando con el que fue padre Romeo Luna Victoria, y que tuvo cierta nombradía durante la época del gobierno militar, sobre todo con motivo de la ley de educación, etcétera. Entonces a veces coincidíamos en estos eventos de cursillos de educación sexual que se impartían, ¿no? Y que todavía tenían un cierto carácter novedoso. Bueno, y en uno de esos cursillos, pues, y él era pues una persona pues, que pasaba por liberal, ¿no? Muy abierto, ¿no? Y decía cosas de todo, y hacía chistes de la jerarquía, y decía que, bueno, a él la jerarquía no le iba ni para atrás ni por adelante, y que él estaba más allá, etcétera. Yo le digo, oye, pero no te seas esto porque nos tuteamos. Le decía, oye, no te seas expresando así, porque de repente la jerarquía te va a considerar o hereje, o cismático, o apóstata. Y yo te quiero preguntar concretamente, ¿qué cosa eres tú? ¿Hereje, cismático o apóstata? Las tres cosas, me dijo. Eso sí, abiertamente, me dijo, las tres cosas soy. Es que para que veas que ya ser hereje, cismático, apóstata, pues no tenía la repercusión. Pero antes, un hereje pues iba de frente pues a la hoguera, ¿no? Entonces, yo digo, estas mujeres, también acusadas del delito, del pecado terrible de herejía, tenían una acusación pero gravísima, ¿no? En esa época, ¿no? Sí, pero en el caso de las hechiceras en Lima no... Me parece que la acusación de herejía era como una formalidad, ¿no? Que al final el que justificaba la detención, el llamado frente a las cortes, la prisión, ¿no? Pero no hay ningún... O sea, ellos quieren diferenciar mucho, ¿no? Pero acá también era común, algo que también fue muy común, y fue una de las razones por las que se hacían tantos procesos, y es que cuando usted agarraba a una de estas pobres mujeres y la sometía a juicio y todo, y luego, ¿no?, la mandaba pues en trance pirofórico, ¿no?, para que se quemara los calcuchimac, la iglesia se quedaba con sus bienes. Y ellos tenían un gran interés, ¿no es cierto? Y se apoderaba. Yo no sé si acá ¿ha ocurrido? Bueno, sí, sobre todo, bueno, las mujeres hechiceras eran mujeres básicamente pobres. Hay una que tiene cierto estatus económico, por decirlo, ¿no? O sea, en ese caso no había interés en perseguir a las mujeres para, claro, igual simbólicamente era un despojo, ¿no es cierto? Y era ejercer un derecho, obviamente una mujer que cometía este tipo de crímenes no merecía mantener su propiedad, ¿no es cierto? Pero en el caso de la comunidad judía, ¿no?, comerciantes importantes, perseguidos en el siglo XVII, allí sí. Entonces hubo toda una relación, ¿no?, toda una vinculación entre el auge económico de este grupo, que además estaba muy involucrado en el comercio interregional, ¿no?, con México, con España, etcétera, y eran prácticamente los que tenían el poder y el dinero y todo lo demás, ¿no? Hay un estudio de Alfonso Quirós sobre eso, ¿no? Allí sí es una persecución que uno definitivamente no puede dejar de ver, que se trataba de confiscar bienes, ¿no? Bueno, esta novela de Marcos Aguinis, de La gesta del marrano también, bueno, no trata el problema económico, sino el problema de la libertad y de la tolerancia en la sociedad del siglo XVII limeña, ¿no? Bueno, en realidad casi todo el espacio colonial lo demuestra así, pero sí, definitivamente las mujeres no se podían quedar con lo poco que habían conseguido a través de sus sesiones de hechicería, ¿no? Después, usted dice acá, refiriéndose al martillo de las brujas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos manuales fueron leídos en los tiempos coloniales y que, aunque la Inquisición nunca llegara a aprobar los métodos que figuraban en el Malleus, este y otros, con concepciones bastante similares sobre las características de las mujeres, circularon en esa época. Quisiera pedirle, por favor, que me explique por qué la Inquisición no llegaba a aprobar un manual tan claro y tan útil para los designios de los inquisidores como el martillo de las brujas, ¿no? ¿Qué objeción tendría esto?
Bueno, yo no conozco el debate, ¿no? No, pero digo, estoy acá repitiendo lo que usted dice, ¿no? Nunca llegar a aprobar los métodos que figuraban en el Mahler, ¿no? Bueno, que no los llegaran a aprobar no quiere decir que no los aplicaran, ¿no? O sea, no lo tenían como un canon fijo que quizás sí funcionó en Europa, ¿no? En el caso de la Inquisición... Porque, por ejemplo, le voy a decir uno de los métodos, que no sé si acá se aplicaba, ¿no? Que era, digamos, saber si la mujer había tenido pacto con el diablo o no. ¿Cómo se sabía? Desnudarla y buscar en todo su cuerpo algún signo, ¿no? La marca del diablo, ¿no es cierto? Bueno, entonces podía ser la marca del garfio, ¿no? O podía ser dos sapos, etc. Y lo interesante es esto, que estas marcas generalmente estaban en partes sexuales, ¿no? O estaban directamente en partes genitales, pero porque podían estar en los pechos o podían estar pues en la vulva, etcétera. Y eran insensibles, de modo que los señores inquisidores, ¿no? Muy refinadamente, con unos grandes alfileres, hincaban esas partes. Y si la examinanda no se quejaba de nada, es que había tenido pacto con el diablo, ¿no? Y entonces el abierto que no eran así alfileres, eran unos alfileres así enormes, ¿no? Bueno, y las hincaban, ¿no? Y se pasaban todo el tiempo hincando, y por supuesto se demoraban pues varias horas, ¿no? Hincando pues las partes más íntimas, ¿no? Bueno, esto a mí me parece repugnante, ¿no? Sinceramente repugnante. No sé si se hizo aquí, ¿no? Por supuesto siempre terminaban encontrando un sitio que era insensible, ¿no? Siempre, después que estaba privada la mujer de dolor, pues ya no sentía nada, entonces decía, ¿no ves? ¿No? Bueno, era pues era de todas maneras tenía que salir el pacto con el diablo. Ahora, repito, esto se hacía en Europa. Se hacía, pero... Y esto está acá especificado. Acá indica que hay que, ¿no? Con los alfileres y hincar, pues hasta que salga el punto insensible, ¿no? No sé si se hacía esto acá. Sí, bueno, yo no conozco el debate a propósito del cual se decidió aplicar esto en las colonias o no. Mejor dicho, se decidió no aplicarlo, ¿no? Y cuáles eran los fundamentos, pero de acuerdo a los casos que yo he analizado, encuentro solamente un caso. Pero cuando usted dice torturar, por ejemplo, ¿a qué se refiere? No, eso es para conseguir una información. Como ahora. Eso sí me ha variado igualito. Igualito, más o menos la misma cosa, ¿no? Pero hay autoacusaciones, ¿no? No autoacusaciones, sino confesiones de mujeres que dicen haber tenido pacto con el diablo y que se refieren a una unión carnal con él, claro, ¿no? Claro. Solamente un caso, un caso, ¿no? Entonces yo creo que el contexto tiene mucho que ver. ¿Y hay una que ver. descripción que hagan del diablo? Porque en la literatura, sí, digamos, brujeril, hay toda una descripción ya bastante, llamémoslo así, estándar, sí, del diablo, ¿no? Sí, ¿no? No sé si en este caso también. Hay una allí... ¿Cómo lo presenta el diablo? Que, bueno, no recuerdo perfectamente Porque el diablo usted sabe que tenía ciertas características ya perfectamente establecidas. Pero en este caso era un hombre guapo, atractivo y bastante, digamos, apetecible. No era un diablo, el típico diablo con sus cachitos y su cola, oscuro, ¿no? Aterrador, ¿no? O sea, era un incubo, pero pintón. Así es. ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, sí, yo creo que las imágenes del diablo varían mucho, ¿no? Y pero por ejemplo, en este tipo de cosas es lo que permite ese tipo de estudios sobre la cultura popular es también ver esta tensión entre lo que es la creación, ¿no? De los grupos dominantes que quieren imponer una... que les conviene además para los efectos de la persecución, ¿no? Un modelo y todas las formas en que las mujeres perciben y sienten al demonio, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, le cuento en el caso de la brujería europea, por ejemplo, todas las mujeres, casi todas, están de acuerdo en que la cópula con el diablo es siempre un acto frío y desagradable. ¿Por qué? Porque el órgano sexual del diablo es gélido, es una cosa helada, ¿no? Ese es un primer punto. Perdón, además, uno de los órganos sexuales, ¿eh? Porque en las representaciones que se han dado del diablo, el diablo tiene 2 y hasta 3 órganos sexuales. Porque el diablo, como también es la encarnación de una superlujuria, entonces introduce un órgano sexual por la vagina, otro lo introduce por el ano y el tercero, si lo tiene, por la boca. No, de modo que imagínese usted, ¿no?
en la concepción, digamos, del varón se imagina la lujuria femenina que no se puede satisfacer con un órgano, sino con tres, ¿no? O sea, por todos los orificios era. Ustedes imaginaban así al diablo, ¿no? Ese, por ejemplo, es una representación del diablo. Después, claro, siempre cojo. El diablo cojuelo, ¿no? Sí, es un el diablo cojo, ¿no? Siempre arrastrando una pierna. Parece que... Pero, por ejemplo, el diablo cojo se convierte también en un personaje como picaresco, como picaresco, ¿no? también. O sea, lo importante creo es no perder la picaresca española, no el diablo cojuelo. Es la... Por eso de repente estos dominicos no sí, tan latinos están, ¿no? Más vinculados quizá a un área diferente a lo que era la España. No, pero de todas maneras el distingo que hacen estos me parece válido también para las colonias y para España. O sea, muchas cosas de esas se aplicaron. No, pero el distingo general, pensaba, ¿no? distingo general de que hay mujeres diabólicas y hay mujeres que no son diabólicas y que son las buenas mujeres. Ese distingo que todavía sigue, dicho sea de paso, porque usted dice aquí, he leído, ¿no?, algo donde me parece que conviene mencionarlo. Bueno, pero usted menciona esto que acabo de decir, ¿no?, que la imagen que había era la imagen, ¿no?, de la mujer buena por una parte y la mujer mala por otra parte, pero me da la impresión de que usted lo ubica como un suceso antiguo, ¿no?, y que ya no se da, pero para mí sigue siendo una cosa vigente, ¿no? Ahí tenemos todavía las dos mujeres, ¿no?, la buena y la mala. Bueno, varias cosas, me quedé en lo del diablo, pero yo no, desgraciadamente, un momentito, lamentablemente no he encontrado en estos procesos inquisitoriales unas descripciones tan fantásticas, ¿no?, como la que usted ha mencionado, pero probablemente en procesos más detallados deben haber, y también las imágenes diabólicas deben aparecer mucho, quizá en algún momento más tardío. ¿Sabe por qué le mencionaba eso? No. Sí, sigue así. Bueno, pero eso era, quería... No, pero digo, esto de acá, este distingo entre la carnalidad y la mujer mala y diabólica y la mujer buena y la mujer bondadosa y angelical, diga, ¿este es un distingo que sigue vigente o no? Claro, yo quisiera retomar algo que mencioné a propósito de las sociedades jerárquicas, ¿no? Entonces, y también no solamente aparece en algo como eso, sino en el amor cortés, ¿no?, que no tiene nada que ver con el martillo de las brujas, ¿no? Sí. Allí también, o sea, no es solamente en la cuestión persecutoria, ¿no?, como en el caso de las brujas, sino las mujeres son o ángeles o demonios. O sea, el problema es que los hombres no se pueden situar en un mismo plano, ¿no? Entonces siempre son o malas o buenas, ¿no? Entonces, al no poderse situar a un mismo nivel, tienen que o denigrarlas o pero tal vez como una... ¿no? Es un problema de cómo el hombre se sitúa frente a la mujer, ¿no? Entonces, hay un problema de... Siempre ha sido se ha situado muy ambivalentemente, ¿eh? Siempre, por ejemplo, usted menciona el amor cortés y todo, pero una de las características del amor cortés y de todos los trovadores, ¿cuál era? Cantaba a la mujer inaccesible. Era una mujer inaccesible, permanentemente, era una cosa que no se... No, digamos... Pero es que la relación con la dama pasaba con el vínculo... por el vínculo con el señor de la dama, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces allí también había una relación entre vasallo o menor frente al señor poderoso, al caballero que era el dueño de la mujer, ¿no? Entonces... pero siempre la mujer como propiedad, la exaltación, ¿no? Entonces, claro, al estar vinculada con otra cosa y no con ella misma, se le tiene que ubicar de esa manera. Yo digo siempre como propiedad. Yo siempre, el otro día hablé aquí en este programa, los que siguen el programa lo recordarán, sobre los celos, y dije que los celos es una cosa que se relaciona directamente con el concepto de propiedad en sociedades como esta. O sea, la persona celosa se siente propietario, no en el sentido
económico el término, o sea, no en el sentido de que puedes tener una cosa como un televisor, un terreno y venderlo y comprarlo, sino en el sentido de lo que derechos, claro, que tiene derecho a ella y que le es algo de él, ¿no? Que le pertenece. Entonces incluso los amados en los momentos de gran pasión le dice tú eres mía o tú eres mía, o sea, se sienten propietarios, porque también la mujer le dice eso al hombre, lo mismo entonces, ahí. pero hay un concepto típico de propiedad, típico, ¿no? Ahora Claro, lo que yo asocio inmediatamente cuando tú dices propiedad, asocio objeto, ¿no? Objeto, pues. Entonces, no sujeto. Igual regresamos a la cuestión de sí, ¿no? Lo denigrado o lo exaltado, ¿no? Entonces, o sea que la incapacidad de reconocer un sujeto, un otro. ¿Cómo era? Otridad, ¿no? Otredad. O la otridad. Puede decirlo de dos maneras. Por sí, eso, pues, claro, me acordé, interesante, ¿no? Sí. Entonces, un no sujeto. ¿Y tú crees, ¿no? que ahora en la situación actual el hombre reconoce a la mujer como sujeto? Así en términos generales. Unos cuantos, ¿no? Han evolucionado un poco, creo que sí. Pero es una visión muy pesimista, a la vez que muy realista. Yo creo que sí, ¿no? Que se ha Hay un avanzado. reconocimiento, sí, a mí sí me parece. Sí, ¿no? Sí me parece, sí. Pero yo... No, definitivamente, que hemos avanzado. Sí, no, pero por otra parte... Y en el Perú, en los últimos 30 años, de una manera brutal, ¿no? Muchos sí, cambios, muy radicales. Sí, ¿no? Sí. Hay cosas... Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta concreta. El hecho de que ahora se hable más libremente de lo sexual, que hay acceso a los métodos de control concepcional, a la planificación familiar y todo eso, ¿eso quiere decir que hay mejor sexo? ¿O simplemente que hay los medios para evitar ciertas cosas o para hacer las cosas con más tranquilidad? A mí me parece que desde la perspectiva de las mujeres, Por supuesto. que desde el momento en que las mujeres podemos acceder a una sexualidad sin asociarla a la maternidad, hay mejor sexo. Y esto es algo muy contundente desde la píldora, desde los años 50 para acá. Entonces, las posibilidades de que haya mejor sexo con métodos anticonceptivos a la mano, yo soy capaz de defenderlas desde cualquier punto de vista, y por lo tanto hay mejor vida también si hay mejor sexo, ¿no es cierto? Entonces creo que los métodos anticonceptivos son fundamentales para el acceso a una calidad de vida, ¿no? Mejor. Entonces, mejor sexo definitivamente. En ese sentido, sí. O sea, que hay perversiones, que hay sufrimiento, que hay dificultades, ¿no? Que se hable o no se hable, ¿no? Porque en el siglo XVI se hablaba más de sexo delante de todo el mundo que ahora, ¿no? Porque la sexualidad no era una función pública, privada, ¿no? Sino, así como cualquier otra función corporal, era una función que no necesariamente se circunscribía, digamos, al recinto conyugal o a la cámara conyugal, ¿no? Entonces, no es que ahora se hable más, o sea, no hay como una línea unívoca de progreso, de desarrollo, ¿no? Ahora se ha privatizado la sexualidad y públicamente se habla de ella de una manera diferente, ¿no? Considerando sujetos, protagonistas de una actividad sexual determinada, ¿no? Pero yo creo que desde el momento en que las mujeres podemos acceder a los métodos anticonceptivos, hay las posibilidades de una mejor sexualidad, y yo me atrevería a decir que sí, ¿no? Porque cuando uno, imagínense, cada vez que, o sea, el sexo no se podía disociar de la maternidad, no se podía disociar, por lo menos en el caso de las mujeres era altamente probable que después, ¿no? ¿Sabes por qué? No, yo sí creo que eso es fundamental. No, sí, pero eso es un hito, es otra edad en la historia de la humanidad. Pero lo que ha dicho está bien, pero por otra parte y ahora yo hablo desde la perspectiva del varón, ¿no? Pero yo siempre he reconocido en ustedes una sexualidad cualitativamente no solo diferente, ¿no? Sino de una riqueza mayor que la sexualidad masculina. Entonces, siempre he dicho, y a los televidentes les consta porque lo he repetido, he dicho que el varón, término medio, en sociedades como esta, está en una situación de desventaja si se dan las reglas de esta separación a la que María Emma se refiere, y con mucha razón, ¿no es cierto?, entre procreación y erotismo, ¿no es cierto?, ya aislar, separar el erotismo, ¿no? O sea, ir al terreno de la pura recreación, del goce,
sin estar preocupándose de que si va a haber IVA, si no, si van a tener problemas, y el hijo y esas cosas, ¿no? Entonces, ya con esta separación que ha sido posible efectivamente en los últimos 30 años, se le va a exigir más al varón, porque entonces el varón va a tener que necesariamente tener una mayor actuación sexual, una mejor calidad en su actuación sexual. Yo cuando decía lo del sexo, me refería también a eso, ¿no? El hecho de que ahora se cuente con esta separación como un hecho ya, como algo que está cumplido o que está cumpliéndose y que no se puede negar su ser real, eso es algo indubitable. Exige más. Lo que yo compruebo, porque también hablo con mujeres y a veces ellas me cuentan abiertamente, con toda sinceridad, es que el varón también recula, el varón también se siente inseguro si la mujer es demasiado demandante. Claro, lo que pasa, varias cosas se me vienen a la cabeza en ese momento, ¿no? Una es que la identidad masculina en las clases medias y quizá un poco más para arriba y más para abajo también, de acuerdo por ejemplo a este estudio que ha hecho Norma Fuller, ¿no?, sobre la identidad masculina, está muy basado, la masculinidad, la virilidad está muy basada en lo que es, no propiamente la proeza sexual, ¿no?, pero sí una especie de dominio frente en situaciones como esa, ¿no?, donde se más o menos tiene por sentado quién tiene el poder en un contexto, digamos, erótico, conyugal, como quiera llamarse, ¿no? Entonces, cuando eso está cuestionado, a mí me parece que sí tiene que haber un reacomodo serio, profundo, ¿no? Ahora, no sé, la sexualidad es algo tan delicado, tan íntimo, para ponerlo en términos, ¿no?, que es difícil. Pero para ponerlo